Milwaukee, Wisconsin, 1991, una ciudad orgullosa de su apodo, la ciudad de la amistad. Una comunidad que durante años se definió por su herencia obrera. Sus barrios tranquilos. Sus fábricas. Sus festivales callejeros y esa apariencia de normalidad que tanto caracterizó al medio oeste americano. Era un lugar donde las familias se conocían por nombre. Donde los vecinos aún intercambiaban saludos en los porches. Y donde la vida parecía transcurrir con un ritmo lento. Predecible, casi rutinario. Pero bajo esa fachada serena, existía una realidad completamente distinta para algunos de sus habitantes. La pobreza. La discriminación racial. La violencia silenciosa y la falta de recursos sociales hacían que ciertos barrios fueran mundos aparte dentro de la misma ciudad, y fue precisamente en uno de esos vecindarios desfavorecidos donde se gestó una de las historias más perturbadoras de la criminología moderna. Durante más de una década, una sombra avanzó con precisión quirúrgica entre las grietas de ese paisaje urbano. Sin prisa. Sin obstáculos reales. Sin levantar sospechas. Operaba desde un apartamento ordinario. Un espacio que pasaba inadvertido en el número 213 de la calle North 25 Street, no era más grande ni más ruidoso que los demás, no destacaba por nada en particular. Era simplemente un piso más en un edificio deteriorado. Habitado por personas que, en su mayoría, luchaban día a día por salir adelante. Y sin embargo, ese pequeño apartamento se convertiría en uno de los escenarios del horror más profundo de la historia contemporánea de Estados Unidos. Su ocupante era Jeffrey Lionel Dahmer, un hombre cuya apariencia no llamaba la atención. Rubio, alto, tímido. Con una forma de hablar pausada y casi infantil. Sus vecinos lo describían como alguien tranquilo o educado. Incluso servicial en algunos momentos. Parece increíble pensar que aquel individuo, que trabajaba en el turno de noche en una fábrica de chocolate. Y que apenas interactuaba con otros. Escondía una vida paralela que desafiaba cualquier explicación humana. Detrás de esa imagen anodina se escondía el caos más absoluto. Dahmer vivía sumido en un alcoholismo crónico desde la adolescencia. Y en su aislamiento había construido un mundo propio. Lleno de fantasías obsesivas que con el tiempo se convirtieron en actos indescriptibles. El olor nauseabundo que escapaba de su apartamento fue una constante durante meses. Los vecinos se quejaban. Buscaban explicaciones. Pero Dahmer siempre tenía una respuesta preparada. Se me ha estropeado la carne. Mi pez murió. El refrigerador se estropeó. Y aunque nunca convenció del todo. Nadie imaginó lo que realmente ocurría allí dentro. Tras esa puerta se escondía una auténtica cámara de tortura y desmembramiento. Había utensilios quirúrgicos. Productos químicos. Recipientes con sustancias corrosivas y una colección de restos humanos conservados de múltiples formas. Con el tiempo, aquellos horrores se transformarían en pruebas irrefutables de lo que Dahmer había sido capaz de hacer. Pero este caso no es solo la historia de un asesino. Es también un reflejo oscuro de los fallos del sistema social, policial y judicial de Estados Unidos. La historia de Dahmer está íntimamente ligada a la negligencia policial, a la indiferencia institucional y, sobre todo, a los prejuicios raciales y sociales que permitieron que sus crímenes se extendieran durante más de 13 años. A lo largo de ese tiempo hubo señales. Hubo oportunidades. Hubo momentos en los que alguien pudo haber intervenido. Pero nadie lo hizo. Las víctimas de Dahmer eran en su mayoría jóvenes homosexuales. Hombres racializados. Personas vulnerables que vivían en los márgenes de la sociedad. Dahmer sabía perfectamente a quién elegía. Los abordaba en bares. En centros comerciales. En paradas de autobús. Les ofrecía dinero o alcohol a cambio de fotografías, compañía o favores sexuales. Su elección no era casual, buscaba a quienes sabía que serían ignorados, personas cuyas desapariciones no activarían grandes operativos, cuyas voces tendrían menos peso si denunciaban abusos.
Dahmer había estudiado sin proponérselo las fallas del sistema y se aprovechó de ellas con una precisión escalofriante. Una vez dentro del apartamento, la realidad se transformaba en pesadilla. Dahmer recurría a la sedación para anular completamente a sus víctimas. El objetivo era simple y aterrador. Obtener una compañía absoluta. Una obediencia total. Una presencia que pudiera manipular. Poseer y conservar incluso más allá de la muerte. Para ello no solo asesinaba. Realizaba actos post-mortem que revelaban una obsesión patológica por el control. Desmembramiento, conservación de restos. Fotografiado de cuerpos en poses específicas. Cada crimen era una macabra elaboración de una fantasía que se repetía con un patrón casi ritual. El 213 se convirtió en un museo del horror personal de Dahmer, cuando la policía entró por fin en ese apartamento. Tras años de inoperancia, descubrió pruebas que parecían sacadas de una película de terror. Polaroids de cuerpos en diferentes fases de mutilación. Cráneos cuidadosamente limpiados guardados en un archivador como si fueran trofeos. Cabezas humanas dentro del refrigerador. Un corazón en el congelador listo para consumirse más tarde. Y un barril que contenía restos disueltos en ácido. La realidad superaba cualquier ficción, y aún así, lo más estremecedor no fue solo lo que Dahmer hizo sino cómo pudo hacerlo durante tanto tiempo. El caso de Conerak Sintasomphone. Ocurrido apenas unos meses antes de la detención final. Es el ejemplo más brutal de negligencia policial. Conerak, un chico de 14 años, consiguió escapar de Dahmer completamente desnudo. Droga. En estado de shock. 3 mujeres vecinas del edificio lo encontraron y llamaron a la policía. Rogaron que lo ayudaran. El chico apenas podía hablar. Pero estaba claro que necesitaba asistencia inmediata. Cuando los agentes llegaron, Dahmer apareció. Y, con una calma impresionante, les explicó que se trataba de una discusión doméstica entre 2 amantes adultos. Los agentes, ignorando la edad evidente del joven, desestimaron las preocupaciones de las testigos. Y, movidos por prejuicios raciales y homofobia, entregaron al menor directamente al asesino. Minutos después Conerak sería asesinado dentro del apartamento. Aquella decisión, que costó una vida inocente, se convirtió en el símbolo perfecto de la ceguera institucional que permitió a Dahmer actuar con total impunidad. El caso de Jeffrey Dahmer es por tanto mucho más que una serie de asesinatos, es un retrato de 2 tragedias paralelas. La crueldad extrema de un individuo. Y el fracaso estructural de un sistema que debió proteger a sus ciudadanos más vulnerables. La historia del llamado monstruo de Milwaukee no solo nos habla del mal que puede vivir a unos pocos metros de nosotros, sino también del mal que surge cuando la sociedad por prejuicio, indiferencia o incompetencia no transcurrió entre golpes, abusos explícitos o una miseria devastadora como ocurre en muchos perfiles criminales. Pero estuvo profundamente marcada por una atmósfera emocional inestable, silenciosa y corrosiva. Un hogar donde los gritos no siempre eran visibles, pero sí constantes. Donde la distancia afectiva era tan grande, que terminaría moldeando la percepción del mundo de un niño extraordinariamente vulnerable. Dahmer nació en 1960 en Milwaukee. Y desde sus primeros años vivió en un ambiente que, sin ser violentamente traumático, sí estaba impregnado de tensiones, enfermedades, ausencias y conflictos que lo empujaron hacia la soledad. Sus padres Lionel y Joyce Dahmer mantenían un matrimonio frágil, lleno de discusiones, resentimientos y episodios emocionales intensos. Joyce sufría episodios depresivos, ansiedad severa y dependencias a diferentes medicamentos recetados, lo que la volvía inestable y distante. Lionel, por su parte, estaba volcado en sus estudios y luego en su carrera como químico, lo que lo mantenía fuera de casa durante horas interminables. Jeffrey creció pues en un contexto donde la atención emocional era escasa y donde sus necesidades afectivas pasaban inadvertidas. Su mundo interior se fue llenando de silencios incómodos, de aislamiento y de una desconexión progresiva con la realidad social,
Uno de los elementos más significativos de su infancia fue la influencia, aparentemente inocente, de su padre. Lionel, apasionado por la química y la ciencia, trató en varias ocasiones de conectar con su hijo a través de experimentos y actividades educativas. Una de esas actividades consistió en recoger animales muertos de la carretera para enseñarle a Jeffrey cómo se descomponían los cuerpos, cómo se podían limpiar huesos con productos químicos y cómo funcionaban ciertos procesos de disección. Para cualquier otro niño, aquello habría sido un ejercicio científico peculiar. Para Jeffrey fue una puerta abierta. Una validación. Una forma de darle sentido a una curiosidad oscura que ya latía en él. Desde muy pequeño mostró comportamientos que inquietaban a quienes lo rodeaban. Era introvertido hasta el extremo. Evitaba el contacto visual. Hablaba poco y no mostraba interés en relaciones sociales. En la escuela rara vez participaba. Y su vida académica se desarrolló al margen del resto de los alumnos. Con los años, comenzó a recolectar huesos de animales. A guardarlos. Clasificarlos. Limpiarlos con productos corrosivos e incluso jugar con ellos. El sonido de los huesos golpeándose entre sí le resultaba satisfactorio. Según él mismo declararía años después. Reproducía con una precisión inquietante los métodos de preservación que su padre le había enseñado. Pero los aplicaba con una fascinación que iba más allá del interés científico, aquella obsesión temprana por la anatomía. La muerte y la preservación de restos biológicos fue el primer síntoma claro de lo que vendría. Lo que al principio se centró en animales terminó fusionándose con sus fantasías sexuales durante la adolescencia. Jeffrey comenzó a imaginar cuerpos inmóviles, figuras sumisas, personas completamente bajo su control. Sus deseos se mezclaron con la fantasía de tener compañía sin posibilidad de abandono. Una fantasía nacida del miedo profundo a la soledad y al rechazo. A medida que Jeffrey crecía, su mundo familiar se derrumbaba. Los conflictos entre Lionel y Joyce se hicieron cada vez más intensos, más destructivos. El ambiente en el hogar era tan tenso que Jeffrey comenzó a consumir alcohol siendo apenas un adolescente. Para él, el alcohol no era un entretenimiento. Era un anestésico emocional. Era el mecanismo que le permitía silenciar sus pensamientos, su ansiedad, su torpeza social y paradójicamente, las fantasías que empezaban a dominarlo. El punto crítico llegó cuando sus padres decidieron divorciarse. Fue una separación conflictiva, ruidosa y caótica. Joyce se marchó de la casa llevándose al hermano menor de Jeffrey, dejando al joven completamente solo durante meses. A sus 18 años, Dahmer quedó abandonado en una casa aislada. Sin supervisión. Sin compañía. Sin estructura familiar. Una mezcla perfecta para que sus impulsos reprimidos encontraran el momento exacto para salir a la superficie. Su alcoholismo se intensificó. Sus fantasías se hicieron más vívidas y su sensación de aislamiento se transformó en una necesidad desesperada de controlar y poseer. Fue entonces cuando todo explotó. En el verano de 1978. Apenas unas semanas después de su graduación de secundaria, Jeffrey cometió su primer asesinato. Vio a un joven autoestopista, Stephen Hicks, caminando por la carretera. Lo invitó a la casa familiar aprovechando que estaba solo. Bebieron. Hablaron. Y cuando Hicks quiso marcharse, algo en Dahmer se quebró. El miedo a quedarse solo. El pánico al abandono. La mezcla de alcohol y fantasía lo llevaron a golpearlo con una barra de pesas y posteriormente asfixiarlo. Ese primer homicidio fue impulsivo, torpe, caótico, pero reveló una verdad esencial. Dahmer no estaba matando por ira, sino por posesión. No quería que Hicks se fuera. Quería que se quedara para siempre. Lo que ocurrió después confirmó la magnitud de su perturbación. Dahmer permaneció días enteros con el cadáver, desmembrándolo con paciencia, limpiando los huesos en ácido y enterrando los restos en el jardín. No había urgencia. No había remordimiento. Había en cambio una sensación de control total sobre un cuerpo. Sobre una presencia.
Ese patrón, la combinación de muerte, manipulación, desmembramiento y preservación parcial sería el sello inconfundible de su modus operandi en los años siguientes. Sorprendentemente, tras el asesinato de Hicks, Jeffrey intentó llevar una vida normal. Intentó estudiar en la Universidad Estatal de Ohio. Pero su adicción al alcohol lo hundió en el fracaso. Lionel, desesperado, lo inscribió en el ejército. Dahmer logró mantenerse un tiempo. Pero la bebida y su incapacidad para seguir normas estrictas lo llevaron a su expulsión. Tras su baja pasó por Florida y finalmente volvió a Milwaukee, viviendo con su abuela, que representaba para él la última figura familiar relativamente estable que le quedaba. Entre 1978 y 1987, hubo un largo periodo sin crímenes conocidos. Pero no era una pausa moral. Era una acumulación. Dahmer seguía bebiendo. Seguía fantaseando. Seguía buscando control en otros ámbitos de su vida. Sus impulsos no habían desaparecido. Simplemente esperaban circunstancias más favorables. Y cuando esas circunstancias se dieron, una ciudad más grande, mayor anonimato, más oportunidades para cazar víctimas vulnerables. La semilla que llevaba una década creciendo floreció en el patrón homicida, que lo convirtió en uno de los asesinos más en Milwaukee a finales de la década de 1980. Jeffrey Dahmer encontró en la casa de su abuela un refugio que no solo le ofreció un techo, sino también una fachada de normalidad. En apariencia, la figura de una abuela protectora lo convertía en un hombre joven con una vida estructurada, familiar y tranquila. Para Dahmer, esta fachada era perfecta, lo protegía de sospechas y le permitía continuar construyendo silenciosamente su mundo interior, un mundo donde las fantasías de control absoluto ya habían echado raíces profundas. La presencia de su abuela, sin embargo, no impidió que Dahmer comenzara a actuar de forma metódica. Al contrario, lo obligó a perfeccionar su capacidad para encubrir y planificar cada paso. La espiral descendente de Dahmer comenzó a acelerarse en 1987. Ese año marcó el inicio de su periodo de actividad sostenida, cuando las ideas, impulsos y fantasías que llevaba años alimentando finalmente encontraron una lógica interna en su mente. A partir de ese momento, dejó de ser un asesino ocasional y se convirtió en un depredador que repetía patrones con precisión creciente. Ya no reaccionaba a impulsos descontrolados, actuaba con estrategias deliberadas. Su objetivo no era únicamente matar, sino crear una presencia humana totalmente dependiente de él, una figura viva pero sin voluntad. Fue aquí donde surgió su fantasía más aterradora, la creación de un zombi sexualmente sumiso. Dahmer comenzó a frecuentar bares, discotecas y zonas de ambiente gay en el centro de Milwaukee. Allí encontraba a las personas que él consideraba más vulnerables dentro de su propio universo distorsionado, jóvenes homosexuales, muchos de ellos pertenecientes a minorías étnicas o con una situación socioeconómica delicada. Dahmer entendía perfectamente que estas personas eran menos escuchadas por las autoridades, menos protegidas por sus familias, algunas de ellas distantes debido a la discriminación y menos buscadas por la sociedad. Consciente o inconscientemente, escogía víctimas en aquellos a quienes el sistema ya había fallado. Su método era simple, casi cotidiano. Ofrecía dinero por sesiones de fotos, invitaba a beber o proponía compañía en su apartamento. Su timidez, su tono suave y su apariencia inofensiva jugaban a su favor. Muchos confiaban en él lo suficiente como para acompañarlo, sin saber que cruzaban el umbral hacia una trampa mortal. Pero operar en la casa de su abuela no era sencillo. Ella vivía en el piso inferior del mismo hogar, y Dahmer debía actuar con rapidez y limpieza. Drogaba a sus víctimas en cuestión de minutos, las estrangulaba sin dejar marcas visibles, y se apresuraba a desmembrar y esconder los cuerpos antes de que su abuela despertara o regresara a casa. En varias ocasiones, su abuela percibió olores extraños o ruidos sospechosos, pero Dahmer siempre tenía una explicación improvisada: carne podrida, cañerías atascadas, problemas con el congelador. Aunque preocupada, ella nunca imaginó la magnitud del horror que se ocultaba bajo su techo.
A medida que pasaban los años, Dahmer desarrolló un modus operandi más sofisticado y profundamente perturbador. Ya no le bastaba con matar, quería prolongar la presencia de la víctima más allá de la vida. Deseaba una figura que lo acompañara sin cuestionarlo. Para lograrlo, comenzó a experimentar de manera escalofriante con la mente y el cuerpo de sus víctimas. Fue en este periodo cuando Dahmer empezó a aplicar su método más macabro: sedar a la víctima, taladrar un agujero en el cráneo e inyectar sustancias directamente en el cerebro. Usó ácido clorhídrico, agua hirviendo, hidróxido de sodio. Su intención era destruir áreas cerebrales críticas sin causar la muerte inmediata, con la esperanza de mantener a las personas vivas pero sin voluntad. Estos intentos, sin embargo, siempre resultaron en fallecimientos. Aún así, muestran hasta qué punto Dahmer buscaba una forma de compañía absoluta, deshumanizada y permanente. Para Dahmer, la muerte no era el final, sino una transición hacia el control definitivo. La necrofilia, el desmembramiento y el canibalismo eran extensiones de esa lógica interna. Comer partes de sus víctimas significaba en su mente absorberlas, integrarlas, mantenerlas cerca de él. Sus acciones no eran impulsos desordenados, sino rituales cuidadosamente elaborados. A medida que su actividad aumentaba, también lo hacía su necesidad de conservar trofeos. Guardaba cráneos limpiados con meticulosidad, esqueletos parciales y órganos preservados. Las Polaroids que tomaba documentaban todo el proceso, desde la vida pasando por la muerte hasta el desmembramiento final. Esas fotografías eran para él recuerdos físicos del momento exacto en que había ejercido su poder total sobre otro ser humano. El olor se volvió un problema serio. Los vecinos del apartamento 213 al que se mudó, tras ser expulsado de la casa de su abuela por comportamientos extraños y olores inexplicables, se quejaban constantemente del hedor que emanaba de su vivienda. Dahmer, con su habitual calma, decía que se trataba de comida en mal estado o de un refrigerador roto. La gerencia del edificio tomó nota de las quejas, pero nunca tomó medidas más profundas. Nadie verificó qué ocurría realmente en ese apartamento. En 1988, Dahmer fue arrestado por agresión sexual contra un menor. Fue condenado y pasó 10 meses en prisión. Este momento pudo haber sido un punto de inflexión decisivo, sin embargo el sistema falló una vez más. Tras cumplir su pena considerablemente menor a lo esperado, Dahmer fue liberado y volvió a Milwaukee sin supervisión real. Sus impulsos, lejos de haberse reducido, regresaron con más intensidad. Su sensación de inmunidad era cada vez mayor. El resultado fue devastador. En los años siguientes cometió la mayor parte de sus asesinatos, perfeccionando cada vez más su proceso. En 1990, ya instalado en el apartamento 213 de North 25 Street, Dahmer tenía el escenario perfecto: privacidad total, independencia económica suficiente y una ciudad indiferente al destino de jóvenes marginados. En 1991, cuando finalmente fue detenido, la cantidad de restos en su apartamento reveló que su escalada había llegado al límite. El apartamento 213 ya no era un hogar, era un depósito de cuerpos, un laboratorio experimental y un santuario personal. Todo estaba cuidadosamente ordenado de acuerdo con las necesidades de su fantasía. Cada objeto, cada recipiente, cada fotografía contaba la historia de un depredador cuya mente había encontrado el espacio ideal para alcanzar su punto más crítico y doloroso, no con uno de sus asesinatos planificados, sino con uno de los momentos más vergonzosos y devastadores de la policía de Milwaukee. Un episodio que, con el paso del tiempo, se transformó en el símbolo definitivo de la negligencia, la incompetencia y los prejuicios institucionales en Estados Unidos. El 27 de mayo de 1991, un niño de 14 años llamado Conerak Sintasomphone tuvo la oportunidad más improbable y valiosa que alguien en manos de Dahmer podría tener: escapar. Pero esa oportunidad fue arrebatada, no por el asesino, sino por la propia policía, que lo devolvió directamente a su verdugo. Conerak había sido drogado, sometido y atacado por Dahmer.
El asesino había intentado llevar a cabo uno de sus experimentos más monstruosos, perforar el cráneo de su víctima para inyectarle sustancias destinadas a destruir parte de su cerebro, y dejarlo en un estado de obediencia permanente. Y aún así, en medio de ese horror, el joven logró reunir la poca fuerza que le quedaba para huir del apartamento 213. Salió tambaleándose, desnudo, herido, sangrando por la cabeza sin poder articular casi ninguna palabra, completamente desorientado. Era una imagen imposible de ignorar. Un niño casi inconsciente caminando a la deriva por la calle North 25 Street pidiendo ayuda sin poder hablar. En un giro que parecía un respiro dentro de la tragedia, Conerak fue visto por 3 mujeres afroamericanas, Sandra Smith, Glenda Cleveland y la hija de Glenda. Ellas no miraron hacia otro lado. No asumieron que era problema de otro. Se acercaron, trataron de cubrirlo, intentaron calmarlo, le dieron agua, preguntaron qué había pasado. No entendía casi nada de lo que decían, pero su terror era evidente. Las mujeres vieron que era un niño, vieron que la herida en su cabeza era grave, vieron que estaba tan drogado que ni siquiera podía mantenerse en pie. Y mientras trataban de protegerlo, apareció Jeffrey Dahmer. Dahmer entró en escena con una serenidad casi teatral, como si nada de aquello fuera extraño. Se acercó, sonrió, intentó tocar al joven para llevárselo. Dijo sin titubear que Conerak era su amante de 23 años. Que estaban borrachos. Que habían tenido una pelea de pareja. Intentó controlar la situación con la misma calma manipuladora que lo había mantenido impune durante años. Pero esta vez, las mujeres no se dejaron engañar. No creyeron una sola palabra. El olor que emanaba de Dahmer era nauseabundo, mezcla de alcohol, productos químicos y algo más que ninguna podía identificar pero que les provocó rechazo inmediato. Y no solo era el olor, era la actitud fría, distante, deshumanizada. Conerak intentó alejarse de él, aunque apenas podía moverse. Glenda Cleveland llamó al 911. Explicó que un niño estaba en peligro. Que necesitaba ayuda médica. Que no era mayor de edad. Que algo no encajaba. Que había un hombre extraño intentando llevárselo a la fuerza. Y mientras las mujeres intentaban impedir que Dahmer se lo llevara, los agentes policiales llegaron. Los oficiales de Milwaukee que acudieron fueron John Balchersak y Joseph Gabrish. Desde el primer instante demostraron una actitud displicente, indiferente y teñida de prejuicios. No vieron a un niño. No vieron una víctima. Lo que vieron fue un problema doméstico entre gays, algo que, en su mentalidad cargada de homofobia y racismo, simplemente no merecía demasiada atención. Conerak, sedado y sin poder hablar inglés con fluidez, no podía defenderse ni explicar lo que ocurría. Aún así, su estado físico era evidente: heridas visibles, incoherencia, temblores, desnudez, incapacidad para mantenerse en pie. Ninguno de esos signos alarmó a los oficiales, a pesar de las súplicas desesperadas de las mujeres afroamericanas que insistieron una y otra vez en que el joven parecía tener menos de 15 años, que necesitaba un hospital, que Dahmer estaba mintiendo. Los agentes no hicieron absolutamente nada. No pidieron identificación. No llamaron a paramédicos. No verificaron la edad del chico. No inspeccionaron el apartamento, a pesar de que Dahmer los invitó a asegurarse de que todo estaba bien. Cuando Dahmer abrió su puerta, los agentes sintieron el olor penetrante que salía del interior. Pero aún así, aceptaron la explicación de que el refrigerador estaba roto. Los agentes incluso rieron. Uno de ellos, mientras se alejaba, comentó por radio una frase cruel que quedaría registrada: vuelta a patrullar, los devolvimos a su novio. Lo que entregaron no fue un adulto a su pareja. Fue un niño dopado a un asesino. Fue una vida inocente entregada a la muerte. Minutos después de que los policías se marcharan, Dahmer asesinó a Conerak. Fue su víctima número 12. La tragedia se volvió aún más insoportable cuando se supo que la familia Sinta-Somphone ya había tenido contacto previo con Dahmer. En 1988, el hermano mayor de Conerak, Somsak Sinta-Somphone,
había sido víctima de agresión sexual por parte del mismo hombre. Dahmer había sido condenado por ello. El sistema ya sabía quién era. Ya había una alerta. Ya había un historial. Pero nadie lo vigiló. Nadie lo supervisó. Nadie lo consideró un riesgo. El niño que escapó en 1991 fue devuelto por la policía al mismo individuo que años antes había abusado de su propio hermano. Cuando se destaparon los crímenes de Dahmer semanas después, el caso Conerak se convirtió en un terremoto social. La indignación fue nacional. El Departamento de Policía de Milwaukee fue señalado por racismo, homofobia, negligencia y falta total de profesionalismo. El jefe Arreola defendió inicialmente a sus oficiales, pero la presión pública fue tan inmensa que se abrió una investigación interna. Walcherczak y Gabrish fueron despedidos, aunque años más tarde serían reincorporados tras una apelación, un hecho que muchos consideraron una nueva bofetada para la comunidad y para la memoria de Conerak. El caso de Conerak no solo expuso la monstruosidad de Dahmer. Mostró la otra cara del horror, la complicidad pasiva de un sistema que no protegió a los vulnerables, que no quiso ver, que no quiso escuchar. Fue la prueba definitiva de que en Milwaukee, no todas las vidas valían lo mismo. Para Dahmer, el silencio institucional fue su mejor cómplice. Para Conerak, fue la sentencia de muerte que no de Dahmer se extendió durante más de una década, oculto detrás de una fachada de normalidad y silencio. Pero todo ese horror acumulado terminó de la forma más inesperada, no por una investigación profunda, no por un operativo policial, no por la acción de un sistema que llevaba años fallando, sino gracias al coraje desesperado de un hombre que se negó a morir. Tracy Edwards, la última víctima identificada de Dahmer, fue quien, con una mezcla de ingenio, resistencia y puro instinto de supervivencia, logró escapar del apartamento 213 y derribar para siempre el muro de impunidad que protegía al asesino. Tracy Edwards tenía 32 años, era un hombre afroamericano, sociable, acostumbrado a moverse por los bares de Milwaukee. Aquella noche del 22 de julio de 1991, Dahmer se le acercó con la misma estrategia que había utilizado decenas de veces, una oferta de dinero, compañía, bebidas, una invitación aparentemente inofensiva. Edwards aceptó ir con él, sin imaginar que estaba entrando en la madriguera donde tantos otros nunca habían salido. Al cruzar la puerta del apartamento, la atmósfera lo golpeó de inmediato, el olor denso, ácido, indescriptible, la habitación oscura y desordenada, el ventilador funcionando para disipar un hedor que ningún incienso podía ocultar. Al principio la conversación fue vaga, incluso trivial. Dahmer parecía tímido, casi retraído, pero algo en su mirada delataba una tensión extraña, una inquietud constante. Mientras le ofrecía bebidas, Dahmer manipulaba objetos, miraba la puerta con excesiva frecuencia, observaba cada movimiento de Edwards con una intensidad perturbadora. De pronto la situación cambió. Dahmer puso una música extraña, oscura, y sin previo aviso sacó unas esposas. Tomó la muñeca de Edwards, y cerró una de las manillas alrededor de ella. La otra no llegó a engancharla del todo. Luego sacó un cuchillo. Su tono de voz calmado pero vacío, le aseguró que no le haría daño si se portaba bien. Edwards comprendió en ese instante que estaba en peligro real. La sonrisa apagada de Dahmer, su respiración irregular, su insistencia en que posara para fotografías bajo luces improvisadas, todo indicaba que se encontraba frente a un depredador que no tenía intención de dejarlo salir vivo. Pero a diferencia de otras víctimas, Edwards mantuvo la mente fría. Decidió no enfrentarlo directamente. Habló con él. Lo escuchó. Le hizo preguntas. Intentó mostrarse cooperativo sin perder de vista la oportunidad de escapar. Fue una conversación tensa, de horas en las que Dahmer oscilaba entre la calma y la violencia contenida. En un momento clave, Edwards le pidió a Dahmer ir al baño. Lo dijo de manera casual, como una necesidad básica. Dahmer vaciló, pero finalmente accedió. Tuvo que ayudarlo a desabrocharse el cinturón, porque aún estaba esposado de una muñeca. En esa distracción mínima,
en esa fracción de segundo donde el control absoluto de Dahmer se aflojó apenas un poco, Edwards actuó. Reunió toda su fuerza, le dio un golpe directo en la cara y corrió hacia la puerta. Dahmer intentó detenerlo, lo persiguió, hubo un forcejeo en el pasillo, pero Edwards, impulsado por el miedo más puro, logró soltarse y escapar al exterior, con la esposa aún colgando de su muñeca como prueba del infierno del que acababa de huir. Corrió por la calle con desesperación, y la suerte, esa suerte que tantas víctimas antes no habían tenido, hizo que se cruzara con dos agentes de policía, Robert Routh y Rolf Mueller. Jadeante, aterrorizado, les suplicó ayuda. Les enseñó la esposa. Les explicó que un hombre intentó matarlo. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con Conner Axington, los agentes escucharon. Algo en la expresión de Edwards, en su tono, en su mirada, les hizo entender que aquello no era una exageración. Los agentes acompañaron a Edwards de regreso al apartamento 213. Dahmer los recibió con calma, con esa frialdad que había engañado a tantos policías antes. Aseguró que todo era un malentendido, que aquello era un simple desacuerdo entre adultos. Fue la misma estrategia de siempre, la misma voz suave, las mismas mentiras ensayadas. Pero Edwards no estaba drogado, ni confundido ni intimidado. Con plena lucidez señaló una mesita de noche. Dijo que ahí había pruebas. El agente Mueller se acercó, abrió el cajón, y encontró el horror. Dentro había una colección de fotografías Polaroid que mostraban cuerpos mutilados, posados, desmembrados. Eran imágenes tan explícitas y tan imposibles de justificar que, en cuestión de segundos, la máscara de normalidad que Dahmer llevaba años sosteniendo se derrumbó por completo. El agente Routh retrocedió completamente impactado. Mueller, sin titubear, tomó a Dahmer por el brazo y lo esposó. Dahmer, lejos de negar nada, simplemente dijo, «Todo esto es real». Con esa frase la verdad salió a la luz. El monstruo había sido descubierto. La pesadilla de Milwaukee llegaba a su fin. El escape de Tracy Edwards no fue solo un acto de supervivencia. Fue un acto heroico. Su valentía permitió que el mundo conociera la magnitud del horror que se escondía tras la puerta de aquel apartamento. También expuso, irónicamente, que la caída de Dahmer se debió al coraje de una víctima, no a la eficacia de un sistema policial que durante años había ignorado señales claras. Edwards, con su determinación, cambió la historia. Salvó su vida y, en cierto modo, también salvó a quienes podrían haber sido las próximas víctimas de Dahmer. El monstruo fue detenido aquella noche, pero solo gracias a que un hombre aterrado decidió que no crímenes de Jeffrey Dahmer en el apartamento 213 de North 25 Street fue descrito por los propios agentes como una de las escenas más espeluznantes registradas en la historia criminal de Estados Unidos. El lugar donde Dahmer había vivido durante meses era, en realidad, un santuario de horror que había pasado desapercibido justo debajo de la nariz de las autoridades. Y aquella noche, después de detener al asesino, los agentes Robert Routh y Rolf Mueller volvieron a cruzar esa puerta, esta vez con la certeza de que lo que iban a encontrar superaría con creces las Polaroids que ya habían descubierto. No tardaron en confirmar sus peores sospechas. El olor fue lo primero que los golpeó. Un hedor insoportable, denso, casi físico, compuesto de carne en descomposición, productos químicos corrosivos, lejía, sangre seca y algo más, algo que ninguno de los agentes había olido jamás. Se dieron cuenta de que la excusa del refrigerador roto no era solo una mentira de Dahmer, era un síntoma de un horror mucho más grande. Cada rincón del apartamento parecía impregnado por ese olor. No había forma de ignorarlo. La primera parada obligada fueron las fotografías. Las Polaroids ya habían revelado el alma del apartamento, pero ahora los agentes lo veían a plena luz. En el dormitorio, encima de la mesita de noche, dentro de cajones, apiladas en carpetas, encontraron decenas de imágenes tomadas por Dahmer. No eran fotografías casuales. Cada una registraba un momento específico del ritual personal de Dahmer. Cuerpos antes y después de la muerte, poses macabras, cortes limpios, desmembramientos progresivos, torsos sin cabeza, cabezas conservadas, miembros colocados con precisión. Esas imágenes no eran simple documentación,
eran objetos de contemplación para Dahmer. Trofeos que le permitían revivir una y otra vez el instante exacto en que había tenido control absoluto sobre otro ser humano. Pero aquello, por grotesco que fuera, era solo la superficie. En la cocina los agentes comenzaron a revisar el refrigerador. Lo abrieron con cautela y encontraron una cabeza humana, perfectamente cortada, lavada con cuidado y envuelta con una bolsa. Los ojos cerrados, los rasgos reconocibles. Era imposible mirarla sin comprender la dimensión de la obsesión de Dahmer. En el congelador hallaron paquetes envueltos con precisión quirúrgica, como si se tratara de carne comprada en un supermercado. Dentro de esos paquetes había órganos, músculos, tejido humano listo para el consumo. Dahmer había reconocido más tarde que no comía esos restos por hambre, sino porque sentía que así sus víctimas se convertían en parte de él. La escena en el dormitorio era aún más perturbadora. Ahí fue donde los agentes encontraron el archivador donde Dahmer guardaba sus trofeos más preciados. Cráneos cuidadosamente blanqueados, con una limpieza tan nítida que parecían pertenecientes a un laboratorio universitario. Un esqueleto casi completo reposaba en un rincón, preparado para ser ensamblado. Había manos genitales preservados, huesos sueltos envueltos en bolsas. Cada fragmento contaba una historia, cada pieza era el testimonio tangible de una vida arrebatada. La magnitud de la patología de Dahmer se hacía evidente en cada descubrimiento. No era un asesino impulsivo. Era alguien que dedicaba tiempo, planificación y precisión a conservar partes de sus víctimas. Era la representación física de su necesidad de posesión total, más allá de la vida, más allá de la muerte. Cuando los agentes continuaron la inspección, llegaron a un lugar que resultó igual de espantoso, el sótano del edificio. Dahmer lo había utilizado en varias ocasiones para su proceso de eliminación de restos. Ahí encontraron un barril industrial lleno de ácido clorhídrico. Dentro flotaban partes humanas en distintos estados de disolución. Era el método con el que Dahmer intentaba borrar pruebas, un procedimiento que había comenzado ya con su primera víctima en 1978, cuando descubrió que el ácido podía descomponer la carne y dejar los huesos limpios. Mientras todo esto ocurría en el apartamento, Dahmer estaba en la comisaría, iniciando una confesión que dejó helados incluso a los oficiales más experimentados. Su voz no mostraba arrepentimiento, ni emoción, ni intento alguno de justificarse. Explicó con una frialdad clínica cómo drogaba a sus víctimas, cómo taladraba sus cráneos para intentar crear zombis obedientes, cómo desmembraba los cuerpos y cómo consumía partes de ellos. Habló de cada nombre, desde Stephen Hicks en 1978 hasta su intento fallido con Tracy Edwards en 1991. Describió paso a paso su metodología, sus rituales, sus impulsos y el orden exacto de cada asesinato. La investigación forense que siguió fue una de las más complejas jamás realizadas en Wisconsin. Había restos humanos en diferentes estados, mezclados, etiquetados y distribuidos por todo el apartamento. Los expertos tuvieron que trabajar durante semanas, comparando fragmentos con reportes de personas desaparecidas. Cada identificación era otra confirmación devastadora. Y entre los nombres que surgieron en los informes, uno resonó con particular fuerza: Conner Sintasomphone. La policía de Milwaukee había estado en ese apartamento 2 meses antes, pero lo habían dejado vivir. Aquello fue una herida que jamás cicatrizaría. El apartamento 213 no fue solo una escena del crimen. Fue un espejo que mostró todo el horror que Dahmer había acumulado, y al mismo tiempo, reflejó las grietas profundas del sistema que permitió que ese horror existiera. Fue la prueba definitiva de la monstruosidad del asesino, y de la negligencia de quienes debieron detenerlo mucho antes. Un lugar donde el olor, los objetos, los restos y las fotografías contaban una historia que ya no se podía negar. Comenzó en 1992. Y se convirtió de inmediato en un fenómeno mediático internacional. Un espectáculo macabro que mezclaba horror, morbo y una necesidad colectiva de comprender cómo alguien había podido cometer crímenes tan aberrantes sin ser detenido durante tantos años. Lo sorprendente no era la culpabilidad. Dahmer la había admitido sin resistencia desde el principio.
Lo que estaba en juego, y lo que convirtió este juicio en un enfrentamiento histórico, era su estado mental. La pregunta que todos querían responder era si Jeffrey Dahmer actuó como un monstruo consciente o como un enfermo mental incapaz de distinguir el bien del mal. Dahmer enfrentaba 15 cargos de asesinato en primer grado. Sus abogados defensores, encabezados por Gerald Boyle, sabían que la evidencia era abrumadora. No había escapatoria. Lo único que podía salvar a Dahmer de una prisión de por vida era convencer al jurado de que él no era responsable legalmente por sus actos debido a una enfermedad mental severa. Boyle presentó la defensa de no culpable por razón de locura. Un argumento arriesgado, pero la única carta disponible. La defensa aseguró que Dahmer no actuaba con plena capacidad racional, sino impulsado por parafilias extremas y un profundo desorden psicológico. Hablaron de necrofilia, pedofilia, un trastorno límite de la personalidad y fantasías delirantes que lo desconectaban de la realidad. Según la defensa, su obsesión por crear zombies no era una expresión de maldad, sino la prueba de una mente completamente quebrada. Pero la fiscalía no estaba dispuesta a dejar que Dahmer se refugiara detrás de la etiqueta de locura. El fiscal del distrito, Michael McCann, adoptó una postura contundente. Dahmer estaba enfermo, sí, pero no lo suficiente como para no entender lo que hacía. McCann lo describió como alguien calculador, metódico y plenamente consciente de que sus actos eran ilegales, inmorales y atroces. Argumentó que el simple hecho de que Dahmer planificara sus ataques, drogara a sus víctimas, escondiera cuerpos, engañara a la policía y evitara ser descubierto durante 13 años demostraba una comprensión absoluta del bien y del mal. Según McCann, la locura de Dahmer no era legal, sino moral. El tribunal se convirtió en un campo de batalla entre psiquiatras. Los expertos de la defensa pintaron la mente de Dahmer como un pozo sin fondo de impulsos enfermizos, compulsiones incontrolables y fantasías psicosexuales que gobernaban su conducta. Decían que Dahmer no buscaba matar por placer, sino cumplir una fantasía que en su mente distorsionada parecía lógica. Quería posesión. Completamente. Para siempre. Y esa fijación, según la defensa, era una señal clara de psicosis. Por su parte, los psiquiatras de la fiscalía testificaron que Dahmer era perfectamente capaz de controlar sus impulsos. Subrayaron su comportamiento organizado y su habilidad para mantener una doble vida. Explicaron que las parafilias extremas no equivalen a una psicosis que incapacite el juicio moral. Dahmer tenía fantasías enfermizas, sí, pero actuaba en función de ellas con una lógica depredadora, no con un delirio descontrolado. A lo largo del juicio el público escuchó relatos que helaban la sangre. Las pruebas fotográficas, los informes forenses, las descripciones de los cuerpos, era un desfile constante de dolor y horror. Las familias de las víctimas presentes cada día, vivieron el juicio como una segunda tragedia. Y fue precisamente una de esas familias la que protagonizó uno de los momentos más recordados del proceso. Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, se levantó durante su declaración, se abalanzó hacia Dahmer entre gritos y lágrimas y tuvo que ser sujetada por varios agentes. Su dolor, su rabia y su impotencia quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Fue la expresión más cruda del sufrimiento que Dahmer había provocado. También testificó Tracy Edwards, el hombre cuyo escape permitió finalmente la captura del asesino. Su relato fue demoledor. Explicó con claridad cómo Dahmer lo había sedado, manipulado y encadenado, cómo había intentado fotografiarlo y someterlo. Describió los movimientos calculados de Dahmer, su tono frío, su control constante. Su testimonio destruyó la idea de que Dahmer actuara bajo un estado mental incapacitante. Mostró a un hombre que sabía perfectamente lo que hacía y cómo mantener el control absoluto. Después de semanas de testimonios, el jurado recibió la instrucción más difícil de sus vidas. Determinar si Dahmer pudo en el momento de sus crímenes apreciar la criminalidad de su conducta. No se trataba de si estaba enfermo. Se trataba de si sabía que estaba haciendo algo mal. Era una cuestión de responsabilidad moral y legal, una línea tenue y compleja que separa la enfermedad mental de la culpabilidad plena. El 15 de febrero de 1992, el veredicto fue anunciado. Jeffrey Dahmer fue declarado cuerdo y por lo tanto culpable de 15 cargos de asesinato.
Los jurados concluyeron que Dahmer, aunque profundamente perturbado, había actuado con intención, conciencia y frialdad. Sabía que lo que hacía era criminal. Sabía que debía ocultarlo. Lo ocultó durante años. Y esa conciencia lo hacía responsable. El juez dictó 15 cadenas perpetuas consecutivas. Más de 900 años de prisión. Ninguna posibilidad de libertad. Ninguna posibilidad de redención. Con esa sentencia, la justicia humana hacía lo único que podía hacer. Retirar para siempre al monstruo de Milwaukee del mundo, y poner punto final al capítulo legal de uno de los casos más aterradores de la historia. Con su condena a cadena perpetua, ofreció un cierre legal, pero no logró sanar la herida profunda que el caso dejó al descubierto. El caso Dahmer no terminó simplemente con un veredicto, se convirtió en un espejo inmenso donde la sociedad vio reflejados sus fallos, sus prejuicios y sus omisiones. Fue mucho más que la historia de un asesino, fue la exposición de una deuda social pendiente, un recordatorio de que la justicia no siempre actúa cuando debería, y que a veces las instituciones fallan justo a quienes deberían proteger. El legado más oscuro del caso tiene que ver con la negligencia policial y el prejuicio racial. Tras la detención de Dahmer, el Departamento de Policía de Milwaukee se vio obligado a analizar sus propias fallas. El informe interno fue contundente. Los agentes John Balchersak y Joseph Gabrish, los mismos que devolvieron a Conerak sin tasón a su asesino, habían actuado con una indiferencia injustificable. La Junta de Bomberos y Policía de Milwaukee concluyó que los oficiales ignoraron señales evidentes de peligro, desestimaron los testimonios de mujeres afroamericanas y aceptaron sin cuestionar la palabra de un hombre blanco sobre la de las víctimas racializadas. La conclusión fue inequívoca. La homofobia y el racismo habían influido en la decisión policial. Como consecuencia, ambos oficiales fueron despedidos. Para la comunidad de minorías en Milwaukee, aquel informe no era una sorpresa, sino la confirmación pública de lo que habían denunciado durante años, que sus vidas eran tratadas como de menor valor, que la policía no los escuchaba y que el sistema no actuaba cuando las víctimas eran personas racializadas, migrantes o hombres homosexuales. La muerte de Conerak fue más que una tragedia, fue la evidencia de un sistema que miró hacia otro lado. Esto generó una ola de protestas que recorrió la ciudad. Grupos de derechos civiles, organizaciones comunitarias y ciudadanos indignados exigieron la dimisión del jefe de policía. El enojo era tan intenso que, por primera vez en décadas, la presión pública logró impulsar reformas estructurales en el Departamento de Policía de Milwaukee. Se implementaron políticas de no discriminación obligatorias, entrenamientos sobre diversidad racial y sexual, y protocolos más rigurosos para evaluar situaciones de posible abuso. Pero aún así, para las familias de las víctimas, aquellas reformas llegaban demasiado tarde. Saber que la muerte de Conerak pudo haberse evitado les añadía un nivel de dolor imposible de describir. Mientras la ciudad buscaba rehacerse, la vida de Jeffrey Dahmer en prisión se convirtió en el último capítulo inquietante de esta historia. Cumplía su condena en la institución correccional de Columbia, donde, tras un periodo inicial de aislamiento, fue incorporado a tareas comunes dentro de la prisión. Dahmer parecía aceptar su destino con una frialdad desconcertante. Sin embargo, el ambiente penitenciario estaba cargado de resentimiento hacia él. Su fama, el repudio público y la naturaleza de sus crímenes hicieron que muchos reclusos lo vieran como un objetivo. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue atacado mientras realizaba labores de limpieza junto con otros 2 presos. Uno de ellos, Christopher Scarver, un recluso que padecía esquizofrenia y decía haber actuado motivado por razones religiosas, tomó una barra metálica y golpeó a Dahmer hasta causarle la muerte. Scarver también atacó a otro recluso durante el mismo incidente. Dahmer murió esa mañana sin posibilidad de apelar, sin oportunidad de reflexionar públicamente sobre sus crímenes, y sin ver a sus víctimas obtener más respuestas. Su violenta muerte cerró su historia para siempre, aunque dejó abiertas muchas otras heridas. El apartamento 213, epicentro del horror, también tuvo un final rápido. En 1992, apenas 15 meses después de su arresto, el edificio fue demolido gracias a una coalición de líderes comunitarios que buscaban eliminar cualquier rastro físico del trauma.
El solar quedó vacío, convertido en un espacio silencioso que representaba tanto un intento de limpieza simbólica, como la imposibilidad de borrar del todo lo ocurrido. El vacío físico se convirtió en un reflejo del vacío emocional que dejó en las familias, en la comunidad y en la memoria colectiva. En retrospectiva, el caso Dahmer no es simplemente la historia de un asesino serial. Es una lección dolorosa sobre la condición humana, sobre cómo un depredador puede pasar desapercibido en la soledad de una ciudad moderna, y sobre cómo la indiferencia institucional puede costar vidas. El legado de Jeffrey Dahmer incluye la vergüenza de una ciudad, la rabia de una comunidad, y la deuda pendiente con las víctimas que nunca recibieron la protección que merecían. Dahmer fue castigado individualmente, pero la justicia social para quienes murieron y para quienes sobrevivieron sigue siendo una lucha que continúa mucho después de su muerte. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este desgarrador viaje a través de la mente de Jeffrey Dahmer. Un caso que, más allá de la brutalidad de sus crímenes, nos obliga a confrontar el lado oscuro de la negligencia social, el monstruo de Milwaukee condenado a la soledad perpetua de la cárcel. Cerró su capítulo de terror. Pero no sin antes exponer la dolorosa verdad. Que el sistema falló repetidamente. Y que el prejuicio y la indiferencia fueron cómplices silenciosos en la muerte de 17 jóvenes. La demolición del apartamento 213 no pudo borrar la deuda que la ciudad de Milwaukee contrajo con las víctimas y sus familias. Un trauma que se mantiene latente en la memoria histórica. Este caso nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué tan fácil es que un depredador prospere cuando ciertas vidas son consideradas prescindibles? Cerramos el telón sobre el horror calculado de Dahmer, para movernos a una oscuridad completamente diferente. De la América profunda y solitaria. Viajamos a la vibrante y clasista Madrid de 1888, dejamos atrás la locura serial para adentrarnos en un misterio envuelto en secretos de alcoba. Disputas de clase y un enigma tan denso que la prensa lo bautizó como el crimen de la doble mentira. En nuestro próximo episodio nos sumergiremos en el crimen de la calle Fuencarral, la víctima, Luciana Borras y su criada Juana. Una mujer de la alta sociedad, encontrada asesinada en su cama. Mientras la casa ardía, el fuego, al igual que en Alcácer, fue utilizado para borrar la escena. Pero este incendio no fue fortuito. La policía pronto se encontró con un laberinto de acusaciones que apuntaban a la criada de la víctima. Manuela Yáñez. Una joven de origen humilde, cuyo testimonio era tan contradictorio y lleno de desesperación que los investigadores no podían fiarse de ninguna de sus palabras. Pero el caso de Fuencarral es mucho más que la historia de una dama y su criada. Es una crónica que dividió a la sociedad española. Revelando las tensiones de clase de la época, ¿fue el crimen cometido por la criada en un ataque de celos o codicia? ¿O acaso fue orquestado por terceros poderosos para encubrir un secreto familiar inconfesable? ¿Usando a la joven humilde como chivo expiatorio? Nos centraremos en el juicio que polarizó a la nación. En la irrupción de la prensa amarilla que glorificó el morbo, y en el enigma final de la doble mentira. Prepárense para una inmersión en la crónica negra madrileña del siglo XIX. Donde las apariencias engañan y la verdad se oculta detrás de la alta sociedad y el humo. No te pierdas el próximo episodio. Donde desenterraremos los secretos del crimen de la calle Fuencarral.